Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, este programa que nos enorgullece realizar semana a semana aquí en CNN Chile. Hoy es de esos programas especiales en que vamos a conocer a una persona que nos inspira, que nos asombra. En este caso, alguien que decide darle una mano a personas en situación de discapacidad, tratar de inspirar a otros corriendo, y en eso su vida cambia. Cambió para mejor, cambió para peor. Después del accidente que sufrió, lo vamos a conversar hoy, por eso le damos la bienvenida a Duilio de la Peira. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mónica. Contar que Duilio tiene 40 años hoy día, es ingeniero comercial, es runner. Y el 1 de diciembre del 2012 fue atropellado en el kilómetro 4,5 de la ruta 68. Cuéntanos, Duilio, antes del accidente, cuéntanos la iniciativa que tú habías organizado para apoyar a la Teletón con un amigo. Claro, nosotros llevábamos ya un tiempo, un par de años, haciendo una especie de causa solidaria, donde tratábamos de hacer el puente entre quien podía generar una ayuda y el que la necesitaba, y nosotros lo uníamos con el deporte. Habíamos realizado un par de desafíos antes, y cuando llegó la Teletón, es una causa que mueve. Muchos chilenos fuimos a los institutos a conocer niños en estado de discapacidad, y eso más nos convenció de que había que hacerlo. Organizamos, en este caso dijimos, bueno, corramos de Santiago a Valparaíso. Unamos los dos centros de la Teletón. Los dos centros. Claro, el objetivo siempre es descentralizar, unir los dos centros, hacerlo en la noche, menos vehículos que durante el día, pensábamos nosotros, y bueno, de hecho así era, pero las condiciones fueron diferentes. Unir estos dos centros e invitar a empresas a colaborar con dinero fresco, obviamente, no que simplemente lo entregaran por medio de nosotros. De esta forma nosotros logramos lo que nosotros podíamos aportar, quizás 5.000 pesos, transformarse en un par de millones de pesos con este desafío. Y juntar tanta gente, eran como 30 personas ese día. Sí, mira, sí. En la primera vuelta que hicimos Instituto, Palacio de la Moneda, Instituto, simbólico, cerca de 300 personas. Claro. Y después íbamos a correr un grupo de corredores que en primera instancia éramos 6 corredores, que íbamos a ir hasta Valparaíso, con mi amigo Juan Pablo y otros 4, algunos amigos de él, otros míos, que querían hacer la distancia por diferentes motivos. Uno de ellos, Juanito, que tiene a su hijo en la Teletón hasta el día de hoy. Y me dijo, viejo, yo tengo que estar ahí en la causa con ustedes. Ya, todo el mundo se entusiasmó. ¿La familia en algún minuto tuya, en esa época, estabas casado ya? Sí, estaba casado con 3 hijos. ¿Qué dijo la señora cuando le planteaste esta idea? ¿Tuvo alguna aprensión en los días previos o no? Sí, en especial, es que ya me conocía por las cosas que yo venía haciendo. Meses atrás había corrido de Santiago a Puerto Varas para realizar la ruta después del terremoto, y en diferentes días. Y mi señora siempre estaba con miedo de esto, le gustaba el fin, la visión que esto tenía, pero claramente sabía que ponía en riesgo mi vida. Y me decía, oye, están los niños. Y yo, sí, pero podemos tomar los resguardos, y además que igual te sientes un poco invencible, porque si tú estás corriendo por la discapacidad, es ilógico que lo haya a ir por primera persona. Así pensaba. ¿A qué hora parte la carrera ese día? Ese día parte a las 10:30 de la noche aproximadamente, con la primera vuelta a los 10K por la Moneda. A nosotros, a este grupo, después de que separar con las 300 personas APP, seguimos corriendo las 6 personas, a los que se unen otros corredores más, que probablemente se iban a retirar más adelante en alguna distancia. Ahí ya eran las 11:30 de la noche. 11:30 de la noche, sí. 1 de diciembre del año 2012, comienza esta carrera para unir el centro de Teletón de Santiago con el de Valparaíso. Llegan al kilómetro 4,5 de la ruta 68. En ese momento, ¿qué ocurre ahí? Llegamos al kilómetro 4,5, íbamos felices corriendo por la berma con una ambulancia de rescate médico detrás y 4 amigos en vehículos de asistencia. Muy poco vehículo, 3 pistas libres. Nosotros corriendo encajonados, y ocurrió son los accidentes, lo impensado, esas cosas que tú dices, imposible que a mí me suceda. Y los accidentes son eso, es decir, se tienen que dar las condiciones exactas para que haya una tormenta. Y ahí se dieron las condiciones exactas. Una persona con 2,42 grados de alcohol, que chocaba en estado de ebriedad por 4ª vez, que tenía la licencia cancelada hace 10 años. Claro, son externalidades que... Eso es más que un accidente, porque eso nos habla también ya de una... Esto no es una persona que se quedó dormida al volante, simplemente. Esta es una persona que tenía un historial de haber puesto en riesgo no solo su vida, sino la de otras personas. La de otras personas. Y en estado de ebriedad, además. Y a su hijo. Hoy día ellos son víctimas también de este accidente, por lo que está viviendo su papá. La persona ni siquiera nos vio. 2,42 grados de alcohol, me decía el perito, que es un grado alcohólico que la persona ni siquiera se sostiene de pie.
y había salido a comprar más tragos. Pero no lo digo culpándolo ni nada, no hay rencor detrás de esto. Esta persona ni siquiera era consciente ni consigo mismo, nada de eso. Este vehículo se cruza, se abalanza contra nosotros, pierde el control en una maniobra muy de ebrio y lógica, porque iba ebrio, se va contra nosotros, nos golpea a los 4 primeros corredores, que éramos 4 de los que íbamos a hacer los 130K. Ahora, tú perdiste noción completamente de lo que había ocurrido en ese momento. Tú ahora lo estás contando por lo que te contaron a ti. Por lo que me contaron, por lo que vi en ¿Tú la no prensa. tienes recuerdos o has ido armando algo? Perdí las 24 horas previas al accidente. Esa memoria la tengo borrada. ¿Cuándo recuperas tú la noción de lo que había pasado para después preguntarte el accidente? Empiezo a recuperar tengo algunos flash de lo que fue sucediendo, que todavía espero ir recordando algunos más en el tiempo. En ese momento fue clave tanto tu hermana como tu cuñado, que creo que se llama Héctor, porque sí. tienen conocimientos médicos y tú caíste en una zanja. Y lo más dramático es que a ti no te auxilian médicamente porque te dan por muerto, no ibas a sobrevivir. Y en una decisión que es lógica para un equipo médico, ellos optan por ayudar a quienes tenían posibilidad de sobrevivir. Tú estabas tan mal que dijeron, o se murió o se está muriendo, digamos, salvemos a los que podemos. Y llega tu hermano y tu cuñado. Sí, en el triat quedo con hora de defunción, me dan por muerto, junto con los otros 3 fallecidos. Mi hermana iba a los vehículos de asistencia con mi cuñado, que ellos son odontólogos, pero trabajan en el área de la salud, trabajaron en urgencia, en la posta central. Mi cuñado además es capitán de ejército, mayor de ejército, tiene todos los conocimientos. Y ellos le insisten al personal médico que tienes todavía signos vitales, que se te puede reanimar y te entuban, ¿no? Pero en ese momento, que ellos insisten, les costó mucho que los tomaran, encamillaron a todas las demás personas, 6 personas aproximadamente. Y en ese momento yo empiezo a convulsionar y llegaron a ambulancia extra y dijeron, wow, esta persona parece que tiene posibilidades. Mi hermana me hizo el RCP, me tenía derecho en posición, la reanimación, exactamente, me liberó las vías, me tenía yo inconsciente totalmente. Pero el tema de explicarle a la gente, más es lo que alguien tiene que hacer en un caso de accidente. O sea, bueno, ojalá todos saber primeros auxilios, pero ponerte estable, echarte para atrás para que puedas respirar, despejar las vías, eso te refiere, y hacer la reanimación. Y hacer la reanimación. Inicial, que si ellos no están, yo no estaría aquí conversando contigo. Es decir, fue clave, 1, por la reanimación, y 2, por la resistencia a que se hiciera un segundo triat. En el segundo triat dicen, hay posibilidades, soy el último en encamillar, pero el primero en derivar a la posta central. Claro. Y bueno, y ahí en ese camino ya habían llamado a mi señora de que había tenido un accidente fatal, de que las condiciones simplemente habían sido catastróficas. ¿Qué le dicen cuando llegas ya al hospital, qué le dicen a tu familia en ese minuto que te ibas a morir? Lo primero que le dice es que me van a amputar ambas piernas y tiene que mi mujer autorizar esto al médico. 17 fracturas bajo la cadera. 17 fracturas. 17 fracturas, ambos fémures, ambas caderas, clavículas, costillas, contusión pulmonar, fractura de cráneo. Y acá las piernas no perfundían, la sangre no circulaba por las piernas, se estaba necrotizando el tejido y había que amputar. En ese momento los médicos, algo divino, algo sucede que las piernas empiezan a reaccionar, empieza a circular la sangre, no se elimina el riesgo de amputación, pero se retrasa la decisión, me logran estabilizar dentro de mi gravedad y 24 horas después, menos, incluso me trasladan a la clínica donde yo tenía convenio. Y pasaron 3 días hasta que el neurólogo de la autorización. Aquí se pueden decir los nombres de las clínicas, no hay problema. Para bien o para mal, para felicitar o para denunciar, perfecto, no hay ningún problema. Estoy sumamente agradecido. A la clínica alemana. Clínica alemana. De hecho, la clínica alemana, yo iba con la ambulancia de ellos detrás, que de manera, sin pedir nada a cambio, ellos colocaron la ambulancia esa noche. Una bendición. Y me recibieron allá en la clínica. 3 días después, mi neurólogo autoriza la intervención. Una pierna primero. 2 días después de esa operación, la pierna izquierda, y luego 8 días para sacarme del coma, primero en un coma inducido, que después caigo en un coma profundo, pero después con las posibilidades después de reanimarme para comenzar a despertar. Ya tenía signos vitales. ¿Qué intervención te hicieron finalmente? Me colocaron titanio intramedular en ambas piernas, tengo prótesis de titanio internas de rodilla a cadera en ambas piernas, clavos de sujeción en ambas caderas, placa en la pelvis, implante aórtico ventricular, que es para prevenir los accidentes cardiovasculares por el exceso de coágulos. Y el resto fueron huesos que fueron pegando, costillas, clavícula, cráneo. ¿Cuánto duraron las operaciones? El daño cerebral heavy que fue en el accidente, que gracias a Dios parece que, creo, que andamos menos bien.
¿Cuánto tiempo de horas de intervenciones? Llevo 7 cirugías hasta el minuto, nunca se sabe en qué momento estas terminan. Lo sé, pero ese día, Ese ¿cuánto día, duró? mientras estuve en coma, fueron 4 intervenciones. 4 intervenciones. 4 intervenciones de larga duración O para sea, horas de horas ahí. horas de horas. Operaciones de la primera 6 horas, la segunda primera. 8 horas, 9 horas. Periodos muy largos que mi señora, cuando le entra el pánico, ella me dice que cuando los médicos, que son personas muy científicos, le dijeron: en lo que usted crea, aférrese a eso y pídale a Dios, porque ya nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Y eso para ellos fue tan fuerte que no sabía si agradecerlo o sufrir. ¿Y en qué minuto le dicen a ella, pasó el riesgo vital? Eso se lo dicen al 6.º día. Al 6.º Al día. 6.º día, que ya, pero que venía la otra parte del Sí, accidente, viene que el saber tema- cómo voy a despertar. Ya, tú todavía no habías despertado. Luego despiertas. ¿Y qué te dicen a ti como diagnóstico físico? ¿Cuál va a ser tu diagnóstico? Cuando ya hablan los doctores contigo. Cuando hablan conmigo, y después de que yo le logro entender que es como a los 2 días, porque no entendía nada, estaba con ventilador mecánico, entubado completo, me extuban, y ahí los doctores me dicen: Duilio, eres sumamente afortunado, estás con vida, tu familia te está esperando, y después, quizás para hacerlo un poco más suave, eso sí, tu posibilidad de volver a correr probablemente no ocurra, no sabemos todavía si va a volver a caminar, tenemos que ir viendo la evolución día a día. Yo no tenía sensibilidad en las piernas por los daños en los nervios, y al no tener reacción, los médicos tampoco sabían por qué sucedía esto. ¿Cómo lo tomaste tú? Mira, te prometo, te juro que no lo tomé mal. No te puedo decir bien, pero no lo tomé mal. Lo mal que uno podría pensar, yo siempre le decía a mi señora que lo peor que me podría pasar sería perder la posibilidad de correr. Y tal vez en ese minuto decías, lo menos grave que me podría haber pasado Sí, era haber dejado de correr. O sí. sea, sobreviví. Lo primero que yo pensaba era: ¿por qué no me pasó esto en los brazos? ¿Por qué las piernas? Que son esas, ¿por qué el golpe acá? ¿Por qué no en otra parte? ¿Por qué no acá, los brazos, incluso un brazo menos? ¿Por qué correr, que es una de las cosas que más amo en lo deportivo? Pero lo primero que yo pensé era que me había dado vuelta en el auto, porque no me cuentan qué es lo que sucede hasta 3 días después, quizás por el shock psicológico. Y al ver y yo quería saber que mis hijos estaban con vida, y como estaba en la UCI, ellos no podían ingresar. Y esa era mi preocupación. Yo dije: mis hijos no están con vida. Me caí en el auto, me di vuelta en el auto y no me lo quieren contar. Y no me quieren contar que mis hijos no están vivos. Por lo tanto, eso me hizo no pensar en las piernas, ni que no sentía. Igual que en las películas me pinchaban para saber si había sensibilidad, no la tenía, pero también yo decía: bueno, esto realmente se va a revertir. Dentro de mi ignorancia, lo pensaba así, que quizás fue hasta bueno. Y de ahí empieza un proceso muy lento, con los neurólogos, los traumatólogos, empezar a ver dónde estaba la pana, dónde estaba la falla que me podía hacer recuperar la sensibilidad. Y mi neurólogo lo descubre. Quiero que te invito a que veamos un poco también cómo vivió tu familia, cómo fue ese proceso, porque vamos a comenzar a hablar del proceso de rehabilitación, que es un proceso duro, que es complicado. Veamos la nota que tenemos preparada. Un grupo de deportistas que iban hacia Valparaíso fueron arrollados por un automóvil. Me llama mi cuñada y me dice que un gallo se había pasado de la calle y lo había atropellado, pero me lo dijo así como una cosa así como simple, no me dijo la verdad de inmediato. El último llamado me dice: ¿sabes qué? Como casi te voy a decir la verdad, pero prepárate para cualquier cosa. Hay 8 personas lesionadas, no conocemos la gravedad, y hay 3 personas fallecidas. Sé que murió gente, me dijo, y ¿cómo se llaman? Entonces yo le dije: sí, murió Juan Aguilar, Jorge Sepúlveda, se le cayó el mundo porque se sentía un poco culpable. Tuvo 8 días en coma. Él se despertó, lo único que movía era esta mano. No movía pies, no movía, esta no la movía, nada. Me acuerdo que lo atropellaron. De hecho, yo no me preocupaba porque sabía que iba a estar bien. No pensaba que iba a morir y era verdad, no murió. ¿Te acuerdas cuando volví a la casa? Sí, ¿Cómo fue ese día? muy emocionante ¿Por qué?
porque podía estar con él todo el tiempo que quiera. Inmediatamente como que empezaron a rehabilitarlo. Siempre fue como su meta fue el volver a hacer lo que hacía antes. De repente, por ejemplo, se levantaba a las 5 de la mañana para poder entrenar temprano y después irse al trabajo. Su vida era el cerro, su vida era correr, ir al cerro, entrenar. Su primera gran carrera, que es como volver a los cerros, la Endurance Challenge, que la corrió pero muy emocionada, no sabía si iba a lograr hacerlo porque son 10 kilómetros, no había corrido esa distancia. Todo el 2017 va a ser varias carreras que son de la Endurance. Sí, bueno, volver a Mont Blanc. Cuando sea grande me gustaría estar con él y también correr con él y hacer asados con él. Ahí está, pues las razones de por qué lo menos importante efectivamente que te podía pasar era no poder correr, te emociona, incluso después de estos, 4 años que han pasado, te emociona recordarlo sí. y como ellos lo recuerdan también, ¿no? Sí, y me emociona la alegría. No, y por respeto a mis 3 amigos, Que partieron. claro, es decir, no me puedo sentir víctima de esto que sucedió. Sería una falta de respeto a ellos y a todas las personas que viven diferentes tipos de discapacidad. Lo que sí comprendí es que estaba muy lejos de comprender lo que es la palabra inclusión. No tenía idea. Era más bien teórica, tu acercamiento. Yo quería correr por la discapacidad para entregar un aporte económico que es muy necesario para poder rehabilitarse, pero no es fundamental, para nada. Si no existe inclusión real, de verdad, el apoyo económico se diluye, se pierde. La rehabilitación se queda a medio camino, si medio tienes a alguien camino. rehabilitado pero no incluido, ¿no? Claro, y empezar a descubrir este mundo, comenzar a descubrir lo que me dijo un niño de la Teletón, que me dijo, tío, cuando yo le fui a contar este desafío al Instituto de Santiago, me dijo, tío, ustedes van a hacer 130K, nosotros hicimos una pequeña charla, yo le dije por usted y le puse harto color para que se sintieran emocionados de que era un esfuerzo, que lo hacíamos por ellos. Y me dijo, tío, ¿qué se siente? ¿Y qué se siente correr? Y le dije, esta distancia, le dije, tremendo, le dije yo, muy agotador, pero por ustedes. ¿Ya? Y me dijo, no, tío, ¿qué se siente correr? Y Sí, una pregunta mucho más fundamental, ¿no? mucho más fundamental. ¿Y sabes qué? Hoy día de repente uno mira con ojos de personas que pueden ser vistas como sujetos de caridad y son lejos más fuertes que todos nosotros, pero que todos, es decir, tienen la energía a full. Creo que a los padres de los nuevos discapacitados, con capacidades diferentes, a ellos hay que rehabilitarlos primero, porque... Y yo diría que la sociedad primero, vamos a hablar un poquito más, o sea, a todos nosotros, Exacto. a todos nosotros primero. Quiero que me cuentes un poco cómo fue el proceso de rehabilitación, porque estuviste 3 meses en la clínica. Recién al 7º mes volviste a tener la sensibilidad en las piernas. ¿Cómo fue ese proceso? Porque tú comienzas sin poder caminar. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, primero muy lento. ¿Tú creías que no ibas a volver a caminar o tenías confianza en que sí? Mira, me encantaría decirte, que suena bonito decir, siempre confío en mí. No sentir las piernas, en especial la pierna izquierda en su totalidad, es potente. Y en ese minuto, es como tratar de mover esta mesa, que no hay ninguna conexión, es imposible. Moverla era imposible, no había una conexión muscular, no era que me costara, no había conexión de mi cuerpo para poder mover mi tren inferior. Y estaba la esperanza, pero sí sabía que iba a hacer cosas para poder volver a mover. Yo decía, por último voy a caminar con muletas, voy a hacer algo con la fuerza de los brazos. Este brazo no lo podía mover, pero por el golpe en la cabeza, en el lado izquierdo de mi cuerpo, había un daño cerebral que el doctor le dice a mi señora, vamos a ver cómo va a despertar, no sabemos las consecuencias de este golpe en la cabeza, quedaron zonas oscuras que quizás se fueron complementando con otras partes del cerebro, y ahí mi doctor me dice,
¿cuánto te demoráis en leer, en comprender? Yo le dije, mira, una página soy medio lento, lo leo 3 veces. Me dijo, bueno, hoy día la voy a tener que leer 7 veces para comprender. Y esas cosas, vi que el camino era demasiado largo para poder volver a caminar. Cuando empezaron a salir las primeras esperanzas, y mi médico me dice, tus nervios se comprimieron con los derrames sanguíneos, con la sangre, y esto se atrofia, y esto te atrofia las piernas, no hay señales eléctricas, y por ende las piernas dicen, no me están utilizando, se atrofian. Y cuando empiezo a recuperar la sensibilidad, poco a poco, primero de la pierna derecha, en ese momento, ahí sí, te juro por Dios, yo dije, voy a caminar. Como sea, pero voy a caminar. Sí, dije, estoy de vuelta. Ahora, tú volviste a tu casa en silla de ruedas Sí. con una deuda de 40 millones de pesos. Inicial. Una deuda inicial de 40 millones. Estaban pensando además todos los gastos que hay que hacer en rehabilitación, en kinesioterapia, en fin, no sé, en un montón de terapias que no las cubre, no las tiene el sistema para gente que tiene, uno un privilegiado porque se atendió en sistema privado, pero la ISAPRE te cubre, no sé, 5 sesiones que son para todo el año y tú necesitas, no sé, 5 por semana, si es que no, si es que no más. Y además con licencia no podías trabajar. Por lo tanto, estaba también el tema de cómo generar ingresos. ¿Cómo generar los costos aumentaron? ¿Cómo vuelve el hombre que en el fondo que había salido corriendo para ayudar a otros, vuelve a su casa? Y cómo se enfrenta también la situación económica y además la situación de estar en una situación de discapacidad. Sí, para mí ese es el accidente ciego, el que no se ve de afuera. Lo primero que mis amigos corredores, y no lo digo como crítica, ven el titanio en las piernas y no poder volver a correr. Pero por Dios que esa es la mejor parte del accidente. El accidente real viene por los problemas económicos, sociales, culturales, de oportunidades, cosas tan básicas como pedir un vaso de 700 cc para ir al baño porque el restaurante no tiene baño en el primer piso. Empezar a entender y empezar a ver esto de inclusión, de que realmente los 2.200.000 y algo de personas con discapacidad no las vemos en la calle, no porque sean pocos, son muchos, porque están en sus casas. No se sienten parte de esta sociedad, o nosotros no lo hacemos sentir parte. Y verme con todas esas deudas, 40 millones iniciales, titanio, muchas cosas que no están cubiertas por ISAPRE, con seguros adicionales, con seguros catastróficos, etcétera. No, que no está bonificado, no está codificado por FONASA, entonces el ISAPRE no tiene obligación de cubrírtelo. Exactamente. Y tampoco el seguro complementario. Y esa deuda se sobreduplicó, llegó a 108 millones, porque después de un año y medio, primero los costos eran mucho más altos, al principio incluso un vehículo para que me trasladara, enfermera, medicamentos, cerca de 500.000 pesos mensuales en medicamentos, las operaciones que seguían, por ahí hasta me quemé tuve una quemadura de 3er grado en la pierna izquierda y no me di cuenta porque no había sensibilidad. Tuve que hacer una cirugía plástica, sin cobertura. Fíjate, ¿y cómo todo esto que es complejo y es lo que viven miles, cientos de miles a diario? Uno lo vive con dificultad, pero con privilegio también. ¿Cómo afecta también la relación con la familia? ¿Cómo anda el genio? ¿Cómo anda la relación con la señora? Ellos son los héroes acá, porque mi estado de ánimo... Del Superman que corría, en el fondo, a dejarse ayudar. Terrible, porque primero te sientes una persona que no vale nada, que no eres capaz de llevar lo mínimo que necesita tu familia, te sientes que no sirves para nada. Empiezas a ver todas las consecuencias que de un sueldo que ganas, te empiezas a dar cuenta que lo que recibes, lo que te paga la licencia, pasa a ser el 50% o menos durante esa licencia, y ese dinero se te empieza a incrementar a la deuda, que después del año y medio que sacaba mi licencia médica, quizás era una persona que no tenía la salud compatible con mi trabajo, no lo sé, cuento corto, me quedo sin trabajo. Pero comenzaste a salir a flote. Comenzaste con algo que lo vamos a contar al regreso. Te invito a que hagamos una pausa y vamos a tratar de entender cómo Tulio finalmente comienza a salir a flote, cómo también hay manos que se empiezan a atender para apoyarlo también. Lo conversamos al regreso en Conciencia Inclusiva.
Continuamos en Conciencia Inclusiva, en esta Conciencia Inclusiva especial, conversando con Duilio de la Peira. Oye, que me cuesta, Duilio. Al final del programa ya lo voy a tener dominado el nombre. Estábamos conversando de este hombre entonces que tiene este accidente, que pasa por el proceso de rehabilitación, que está en medio de este proceso de rehabilitación que implica mucho más que lo físico, es lo mental, lo emocional, con una familia también tensionada por el tema económico, las deudas, no tener trabajo. Y lo primero que yo recuerdo de tu historia que ocurre es que te becan para un MBA en la Universidad Gabriel Mistral cuando estás sin pega. Sí, me dan un apoyo económico muy, muy importante para que pueda hacer mi MBA. MBA que lo acabo de terminar. Así que si Dios quiere, ahora el 6 de enero me titulo. Mira, justo, Reyes Magos, de regalo. Sí, pero a la vez también me sorprendí con que existe un porcentaje muy menor de personas que realizan estudios de posgrado post-diagnóstico, post-discapacidad. Y ahí yo creo que como sociedad también tenemos que hacer harto. Yo necesitaba herramientas nuevas para poder moverme en este nuevo mundo. Esa fue la intención de estudiar. Ahora, de nuevo, te encuentras con que no encuentras pega y agregas a las charlas motivacionales. El 2014 empieza a mejorar un poco la cosa también económica porque comienzas a trabajar dando charlas en la Mutual de Seguridad. Sí. Y además creas talleres y creas Inspira 360, y me gustaría que nos contaras un poquito también entonces cómo se hace ese proceso y qué es esta consultora. Mira, esto parte de una manera muy humilde para generar dinero mientras intentaba buscar trabajo. Este periodo se alargó con 2 muletas, un certificado de discapacidad del 75%, generaba un muro en los procesos de la entrevista, y al final lo único que pasaba en la entrevista era preguntarme qué es lo que me había sucedido si tenía nuevas cirugías más adelante. ¿Y no te contrataban? ¿Por qué? Y no me contrataban. Porque habías tenido este accidente. Porque tal cual. Es decir, 1 a 2 uno puede ser, pero 2 años de procesos de entrevista, no me creo la frutilla del helado, pero he trabajado en grandes empresas, tengo una buena experiencia laboral, empresa corporativa, había realizado mi posgrado, seguía para adelante, y yo dije, esto va a ser una herramienta de movilización para las empresas, lo pueden tomar por ese lado, las pinzas. Nada, empiezo con mis charlas, lo mismo que hacía antes del accidente para reunir dinero para estas causas solidarias. También lo ocupaba de moneda de cambio con las empresas para que donaran dinero. Pero ahora le di un toque de consultora de capacitación más comercial y empecé a realizar actividades primero motivacionales. Tenía que hacer algo que a mí me moviera. Empiezo poco a poco a ver el tema de la seguridad y hacer la analogía y hacer los análisis de que era un accidente que era totalmente evitable. Una externalidad, conductor ebrio, pero hubo muchas decisiones y señales que, habiendo estado atento, habiendo perdido este sentimiento de invulnerabilidad, se podría haber evitado. No soy responsable, no soy culpable, pero hay grado de responsabilidad en cada uno de los que estábamos ese día, porque hay decisiones que nosotros podemos tomar. ¿Pudieron haberse protegido de este tipo irresponsable que iba manejando ebrio? ¿A eso te refieres tú? Solamente esa Sin noche, ser culpables ni responsables. Exacto, porque esa noche había exceso de eventos, por decirlo de alguna forma, de accidente en Santiago Centro. Las condiciones no eran las adecuadas, pero si estáis corriendo por la discapacidad, es ilógico que la vas a vivir en primera persona. Duilio, ¿y cuánto tiempo pasó desde tu accidente hasta que pudiste caminar sin apoyo de muletas? O dejaste la silla de ruedas, pudiste caminar y no tuviste ningún apoyo. ¿Cuánto tiempo pasó? Hace 5 meses atrás. 5 meses recién. Sí, me duré 3 años, 7 meses en dejar la ayuda para poder caminar. ¿Cómo recuerdas el primer día en que dejas todos los apoyos y puedes volver a caminar? Soñé cada etapa de ese proceso. Soñé que salía de la silla de ruedas, con los 7 meses, con muletas, con 2 y con 2 años 4 meses. Soñaba que las dejaba, se hizo realidad. Un bastón cortito, soñaba después con que lo dejaba y soñaba corriendo, soñaba que flotaba en las calles. ¿Y te acuerdas del día en que no usaste más ningún apoyo? Sí, fue el 7 de junio, más o menos, fue el 7 de junio de este año, y ese día yo había empezado a dejar el bastón poco a poco dentro de la casa, y me afirmaban los muebles como las guaguitas, iba caminando de a poco y afirmándome, y en el auto lo dejaba en mi silla, dependiendo, lo iba utilizando. Y ese día yo dije, no más, lo colgué, y dije, aunque me cueste, con ayuda como sea, pero esto no lo ocupo nunca más. Y desde ese día cambió mi vida. Me costó, fue un proceso de menos a más, no esta cuestión que tú dices, oye, me paré, caminé y fluí. Los músculos están atrofiados, se tienen que empezar a fortalecer, y un proceso lento. Pero lo primero fue emoción. ¿Cuál es el nombre de tu esposa? Susana.
¿Qué significaba Susana en todo este proceso desde el accidente hasta hoy día? Ella ha sido clave, ella ha sido el motor en esto. 24/7 conmigo, mi enfermera, mi psicóloga. Ella cree más en mí de lo que yo creo en mí mismo. Me tiene más fe que nadie y por respeto a ella intento no fallar y seguir adelante. Digo, pucha, si tienes gente que cree tanto en ti, tienes que hacerlo. Ella es la que me dice a las 7 de la mañana cuando no estoy con ganas de entrenar y me dice, Wilio, anda a entrenar. No puedo, otra persona que te puede decir, descansa, te has esforzado mucho, ella me incentiva para hacer las cosas y es mi confidente y es la persona que me ayuda con los arreglos de las cosas que hago, mis actividades, las capacitaciones. ¿Y tu hijo? Ellos son la visión, pues. Ellos son el para qué, ellos son mi propósito, ellos son el por qué hago todo esto, porque te rehabilitas para ti, pero finalmente lo estás haciendo para ellos. Ellos son la consecuencia. El trabajo, te sientes en primera instancia como la persona que no le dan trabajo y te sientes víctima porque a mí, y después te das cuenta que no, porque hay que un poquito bajarse del balcón y darte cuenta que acá hay personas que sufren con esto, que son tus hijos, que le estás truncando el futuro a ellos con esto, y ellos se merecen tu máximo esfuerzo. Y ellos son las personas que me recuerdan día a día que lo que yo hago es por ellos. Está bien el desarrollo profesional, pero es por ellos, y el amor de ellos es incondicional. Duilio, a ver, yo siempre digo que esta es una historia que termina bien porque tú estabas destinado a poder volver a caminar. Pero hay historias que terminan igual de bien y que terminan así de rueda porque son igual de felices. Cuando nacen con discapacidad y no está en la historia de vida ponerse de pie, desde la silla de ruedas, te pones de pie de otra forma, o cuando tienes un accidente y producto del accidente o de una enfermedad vas a quedar para siempre en silla de ruedas y son vidas igualmente plenas cuando les emparejamos la cancha. Exacto. O sea, pueden ser igual de plenas que la tuya, que la mía, si naciste o si terminaste con una discapacidad de la cual no te vas a recuperar físicamente. Pero eso sí es que la cancha está pareja. Y quiero saber qué aprendiste tú respecto de la discriminación. ¿Es Chile un país discriminador todavía? Total, absolutamente. Por eso ¿En qué lo ves? ¿En qué lo ves esa discriminación? Y por eso nace Inspira 360, porque es la respuesta para eso que yo veo como sociedad. La discriminación está todos los días. La vemos en todo sentido, en género, para qué decir, en la discapacidad, en la inclusión, en que no hay oportunidades reales. Mucho apoyo, pero poca oportunidad real. Oportunidad real me refiero a que ninguna persona con algún grado de discapacidad necesita regalos. Puede ser una buena ayuda en primera instancia, pero nada más. Tú necesitas aportar a la sociedad que te den oportunidades reales, que confíen en ti, que te den la oportunidad de poder entregar la mejor versión de ti mismo hacia los demás. Y tú lo decías, en el trabajo no está eso, las puertas se cierran, no te contratan si tienes alguna discapacidad en general. Hay empresas increíbles que lo hacen y que te reciben, pero no es la norma, de hecho, o sea, tiene una baja participación laboral. Y qué decir en el tema escolar, o sea, el 20% más o menos de los niños tienen necesidades educativas especiales, transitorias o permanentes, y muchos de ellos o no están en el colegio, o están yendo a colegio a, como hubiera dicho mi abuelita, a hacer palotes, o sea, no a estudiar como cualquiera. ¿Cómo ves ese tema, tema de la no inclusión escolar? Mira, es tremendo porque me impresionó darme cuenta y ver que muchos colegios no reciben a los niños con algún grado de discapacidad y que los que los reciben, que es maravilloso, tienen que adaptar todo porque tampoco estaban preparados. Sí, hay un tema sumamente profundo. Por eso yo con Inspira 360 quería hacer una diferencia principalmente con este tema de la movilización, del liderazgo, el equipo, y todo está muy bien, es muy bueno obtener resultados que son cuantificables. Pero acá está la seguridad por medio, que son las mismas habilidades que uno necesita para mantenerse con vida. Eso lo vi con la Mutual y lo he visto hoy día, hago hartas charlas en colegios, transmito la importancia de esto, el verdadero concepto de la inclusión. Mi concepto de inclusión, creo que estar corriendo por la discapacidad, después vivirla en primera persona, independiente del grado, y lo vuelvo a decir de nuevo, con respeto a las personas que tienen verdaderos grados de discapacidad, con mucho respeto hacia ellos lo digo, y después tener la oportunidad de salir de esto, independiente de la forma, es de todas maneras algo que tienes que volcarlo para algo positivo. Hoy día en los colegios, y ojalá también seguir siempre con las organizaciones. Decíamos, trabajo, salud, que no hay cobertura, que no hay rehabilitación, educación también,
un Chile donde en las salas de clases no están todos ni todas. ¿Cómo ves el tema también de las personas con algún grado de discapacidad intelectual? Porque tú lo viste con la discapacidad física, pero ¿cómo se ve esa discriminación para las personas con discapacidad intelectual? Tú tenías el riesgo de quedar con un daño también neurológico importante. Y fue la principal motivación para estudiar, para probarme también si podía, qué tal estaba andando la máquina. Es tremendo porque primero, lo primero que se piensa es que son personas que no pueden aportar a la sociedad y tienen tanto para aportar, tanto que es increíble. Además, aportan de manera indirecta en el ambiente laboral y en los resultados corporativos, no necesariamente la persona. Su efecto, esto es como una piedra en el agua, esta onda influyen positivamente en el resto de la organización, pero eso parece que todavía no se nota bien. Como tú decías, hay muchas empresas que sí lo están viendo, lamentablemente son muy poquitas. Esto qué pena que sea una ley hoy día el 1%. Pero qué bueno que se cree por lo menos la ley. O Tal sea, cual. todavía no se ha creado. Va avanzando bien y no ha tenido todavía ningún contratiempo. Pero la discapacidad intelectual es súper compleja, súper severa. Nos burlamos de eso, se hace bullying con eso. Nos burlamos de otras personas como que tienen una discapacidad intelectual cuando dicen algo erróneo, por decir algo. Hoy día una persona dice algo mal dicho en Twitter y le dan duro, y el castigo que le dan a esa persona es decirle que tiene problemas de su cabeza. Es decir, entonces cuando lee eso una persona... Usar la discapacidad como insulto, qué brutal, ¿no? Sí, la ocupan como insulto, que para mí es más agresivo que incluso que la burla a la misma persona, porque por último tú te haces un poco más resiliente. Me mato de la risa con lo del cojo, he hecho tallas con eso, yo digo que soy el cojo más rápido que hay. Hoy hay gente que uno ve en la tele que se ríen de su discapacidad y lo toman muy bien, pero que se utilice para burlarse de otras personas, eso lo encuentro sumamente agresivo, terrible, y una falta de respeto, ni siquiera a esa persona, a los que realmente tienen un grado de discapacidad, porque son personas con tremendas habilidades, con tremendas capacidades. Yo te aseguro que estos 2 millones y tanto de personas con algún grado de discapacidad, tú le entregas herramientas reales, que estudien, que trabajen, herramientas de emprendimiento y también de trabajo corporativo en las organizaciones, te aseguro que el resultado sería muy diferente al que tenemos hoy. Son personas que tienen mucho para entregar. Incluso una persona con una edad avanzada también es un grado de discapacidad, porque la sociedad les cierra sus puertas. ¿Cómo volviste a correr? Esa es la parte más linda. ¿Hace cuánto volviste a correr? Mira, empecé con trotes tímidos hace un tiempo atrás, lo tomaba, lo dejaba, me afirmaba en la trotadora, hasta que llegó un minuto en que yo dije, para la carrera del Endurance Challenge, que fue el 15 de octubre más o menos, yo dije, esa carrera que yo la había hecho en todas sus versiones, la distancia máxima en 80 kilómetros en esa época, hoy día son 160 incluso, había ido por esa misma, una de esas carreras del mismo challenge, de esa carrera que se atraviesa Italia, Suiza y Francia corriendo, también la había hecho un año antes del accidente. Y dije, esta carrera yo partí con la ultradistancia con esta carrera. La voy a hacer en la distancia mínima, en los 10K, y me empecé a preparar en los cerros para esa distancia. Empecé poco a poco con los bastones de trekking, cada vez subiendo la velocidad, mucho gimnasio para fortalecer la musculatura, mucho dolor, tengo dolor neuropático crónico hasta el día de hoy, que los remedios ya no los tomo porque no hacen efecto, y me preparé todo para poder volver a correr. Hice esos 10K, y cuando partí, mi premio lo recibí cuando estaba en la largada, porque en ese minuto miré para atrás estos 4 años, la sacada de mugre de mi mujer, de mis hijos, de mi familia, de mi mamá que empezó a vivir el Alzheimer después de mi accidente. Quizás hubiese sido después igual, pero quizás eso gatilló. Mi mamá, que la última vez que la vi con todos sus sentidos fue cuando me fue a ver a la clínica, y hoy día ya no es ella. Todo eso está quizás de alguna forma finalizando cuando yo estaba en esa largada. Cuando comencé, si la terminaba, daba lo mismo, ese iba a ser el resultado. El trabajo ya se había hecho. Estar ahí en esa largada fue ponerle término a este proceso, fue sanarme completo y también sanarse mi familia. Y la meta, ¿para qué te digo? No pude aguantar las lágrimas, fue imposible. Crucé la meta lleno de felicidad, levantando los brazos, sintiendo este proceso sentirme tan afortunado por poder hacer esto, porque de nuevo, hay mucha gente que sueña con poder hacerlo, y tener esta tremenda fortuna de poder hacerlo, tiene que ser para ellos. Por eso para mí moverlo, esto es la seguridad. Inspira 360, porque esto es inspiración, y es en 360, es para todos. ¿Como deportista qué sueños tienes?
¿Qué metas tienes? Hoy día volver a Mont Blanc el 2018. Me lo planteé ya como desafío, al igual que los desafíos que me había planteado antes. Me encanta planificarme y recorrer los caminos para lograrlo. Ahí está la victoria. Lo que sucede el día de la carrera da lo mismo. La victoria está en recorrer esto, caer, pararse, volver y no abandonar. Esa es la carrera. Y hoy día ¿Qué implica eso, ese desafío? implica, primero tengo que reunir los puntos para poder calificar esta carrera en Francia. Ok. Voy a realizar las diferentes carreras del ¿Y Endurance qué Challenge. distancia es al final Voy a hacer la distancia mínima, que son los 50 kilómetros, que es Suiza-Francia. No voy a poder atravesar los tres Yo países esta vez. ni en 2 vías tengo... No, si no, los 10 a lo mejor. Ok, Y esto del cerro con desnivel positivo. ¿Y cómo sueñas Chile tú ahora, después de tu accidente, después de lo que has vivido, después de tener el privilegio de poder Estar acá. rehabilitarte? Mira, yo sueño con un Chile inclusivo en todo su concepto. Qué lindo lo que ocurre el 1 y 2 de diciembre en la Teletón. Pero también eso es una frutilla nomás, la guinda del helado. Inclusión, respeto real, respeto a cosas tan básicas como un estacionamiento, cosas tan básicas como entregar trabajo, oportunidades, cosas que son tan simples como a nivel nuestra cultura como sociedad, que sea realmente inclusiva. Y sentir que estas efectivamente son cosas que nos pueden pasar a cualquiera. Sueño con un Chile realmente aperturado, abierto a las diferencias. Y a mí, de hecho, ya me genera picazón la palabra inclusión. ¿Por qué te lo digo? Qué tremendo que tengamos que hablar de una palabra para incluir personas que ya con esa palabra estoy diciendo que son distintas a mí. Eso ya lo encuentro fuerte. Porque las veo distintas. Porque las veo distintas. Y no lo es, todo lo contrario, tienen más habilidades que muchísimas personas. William, ¿qué pasó con la persona que te provocó este accidente? ¿Qué pasó con ese hombre que iba ebrio, sin licencia de conducir, porque tenía 3 incidentes anteriores? Sí. ¿Qué pasó con él? Él hoy día está en reclusión, está en la cárcel. Le dieron 10 años de cárcel sin privilegio, sin beneficio. No conozco el tema legal, no sé si estos 10 años sin beneficio significa que no va a salir antes de los 10 años. Hoy día eso uno nunca sabe, pero creo que, no como castigo para él, 1 año ya, yo creo que a cualquier persona, él no es un delincuente, no lo veo como un delincuente ni nada, una persona muy responsable, que no tiene respeto por él ni por los demás, y que está afectando a su hijo y su familia. Está pagando un precio bastante alto. Él hoy día está en la cárcel. Creo que eso debiera servir mucho a todos nosotros al momento de querer unir el alcohol y la conducción. Cuando el Tribunal Constitucional hace un tiempo determina que no es aplicable, que no es constitucional que las personas en estado de ebriedad que provoquen lesiones graves o muerte se queden al menos 1 año recluidos. ¿Qué te pasó a ti? Me dolió. Es complicado y me duele hasta... Esas noticias me afectan hasta el día de hoy. Lo que sucedió ahora, los 5 niños que quedaron sin papás, estos papás que perdieron la vida hace muy poco, este otro matrimonio que por un adulto los tocaron y murió, y ahora este otro matrimonio, o por un niño y ahora por un adulto. Por un menor de edad que siguen ocurriendo. Y cuando veo estas situaciones, cómo se toma, la liviana que se toma en el Congreso, para mí es terrible, porque no hemos aprendido nada. Esto sigue sucediendo, probablemente va a seguir pasando. ¿Y tú alguna vez tuviste ganas de conversar con la persona que te provocó el accidente y que terminó matando a 3 de tus amigos? ¿Tuviste ganas de encararlo, de ir, de hablar? ¿Lo hiciste? Es un capítulo que todavía no se cierra. Aún no lo hago, pero tengo ganas de hablar con él. No me he sentido preparado todavía. ¿Y si lo tuvieras al frente, qué le dirías? Me lo he preguntado hartas veces. La primera vez pensé que me iba a tirar sobre él a pegarle. Hoy día simplemente a decirle: mira, weón, lo que hiciste. Mira cómo cagaste la vida, y disculpa que no hay otras palabras, a 5 niños, a 3 mujeres, por tu responsabilidad, a tu hijo, a tus papás, a tu vida, jetón.
lo que tú haces impacta en los demás. Tú estás saltando sin tirar en tus piernas, con vida. Por último, tus hijos te ven los domingos. Jetón irresponsable, pues que... Hay 3 amigos tuyos a los que sus hijos no los pueden ver. Claro, y uno de ellos, con su hijo en la Teletón, Juan Aguilar. Él no tenía que morir, nadie tenía que morir, pero él no. Y hacerle, me encantaría poder transmitirle ese dolor para que lo sienta, no golpearlo, no transmitirle el sufrimiento de las personas de lo que él provocó. Y si yo logro ver de que eso lo quiebra, ahí yo voy a decir, bien, porque eso quizás va a generar más cambio en él y en el resto de las personas, porque esta cuestión es de respeto a las demás personas. Si tú ya no te respetas a ti mismo, si no eres capaz de dejar el alcohol, la irresponsabilidad de conducir sin documentos, de estado de ebriedad, por último, hazlo por respeto, inclusión. Inclusión es respetar la vida de los demás al momento de subirme a un vehículo y no hacerlo porque estoy con algún grado de ebriedad. Eso es inclusión también. Respeto a la sociedad es inclusión, entenderlo. Eso me encantaría hacer con él. Para cerrar, me gustaría que brevemente, pues no, se nos acaba el tiempo, me recordaras la persona, el momento o la frase que en todo este proceso a ti te parece más inspiradora, que más te marcó. Cambiar o morir. Es la frase que a mí más me marcó. Cambiar o morir. Cambiar o morir. De hecho, es parte potente de mi trabajo del que yo hago. Puede sonar un poco extremo, pero esto pega para todos lados. Eso me la dijo mi médico, mi neurólogo, el día que me pusieron por primera vez en posición vertical de manera asistida en una cama eléctrica. Mi doctor me dijo, Duilio, mi doctor Melos, Rómulo Melos, me dijo, neurólogo me dijo, Duilio, hoy día esta cuestión es cambiar o morir. Es tu decisión. De ahora en adelante, tu decisión y lo que tú hagas va a repercutir en tu rehabilitación. Y vaya a rehabilitar a tu familia, que ellos son parte de este accidente. Y eso hoy día es lo que me mueve día a día. Es parte de mi vida y es parte del libro que espero el próximo año publicar, que va a llevar ese nombre también. Ahí lo traes y nos cuentas entonces De también todas cuando salga. Te quiero agradecer muchísimo habernos acompañado. Le quiero agradecer también a tu familia por apoyarte, por ser tus muletas, por ser tu silla de ruedas, por ser tus terapeutas. Y en nombre de ellos agradecer en el fondo a todas esas familias que finalmente son las que apoyan a las personas cuando tienen un accidente o porque nacieron así, están en situación de discapacidad. Así que a esas muletas humanas, a esos compañeros de la vida y a tu señor en especial, agradecerle también, y en nombre de ella, a tantas mujeres, a tantos hombres que acompañan y que son parte de este proceso. Así que muchas gracias a ti y también a tu familia. Gracias a ustedes, tremendo programa. Se pasaron, gracias. Una historia inspiradora entonces hoy día en Conciencia Inclusiva, para pensar, para reflexionar, para también, como decía esa canción, ¿no? Darle gracias a la vida todos los días, desde una silla de ruedas, desde un bastón, desde una silla, caminando, corriendo, como sea. Darle gracias a la vida por estar acá y recordar a los que no debieron partir, como decía nuestro invitado hoy, y partieron, pero están en nuestro recuerdo. Gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. Chao.